Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras». Palabra del Señor. Domingo 22 del tiempo ordinario, ciclo A. En el Evangelio de hoy Jesús anuncia por primera vez a los discípulos que el viaje que están realizando rumbo a Jerusalén culminará con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Hasta este momento Jesús tiene muchos seguidores, pero por motivos muy diversos. Algunos por motivos políticos, piensan que Él es el Mesías, el Salvador. Otros por sus impresionantes milagros. Otros por motivos auténticamente religiosos. Estos creen que Jesús es el Mesías, pero a diferencia de los primeros, no un Mesías de tipo político, que va a sacarse de encima a los romanos y va a instaurar un reino soberano, el reino de Israel, sino el Salvador, el Mesías, el que nos va a librar del pecado y de la muerte. El anuncio que realiza hoy el Señor es totalmente inesperado. Jesús ha anunciado un reino y ahora anuncia que Él va a ser condenado a muerte. La reacción de Pedro es muy humana, demasiado humana, tanto que sin darse cuenta le está proponiendo a Cristo lo mismo que Satanás le ha propuesto ya anteriormente, en el capítulo 4 de este Evangelio de San Mateo, cuando el Señor se retira al desierto y el diablo le propone distintas tentaciones, cuyo común denominador básicamente es un mesianismo sin cruz, fácil, sin muchas complicaciones y glorioso para la mentalidad humana. Por eso la respuesta de Jesús es tan dura. Contesta como le contestó a Satanás en la escena de las tentaciones. Después de colocar en su lugar a San Pedro, al apóstol Pedro, Cristo se vuelve hacia todos sus discípulos para decirles abiertamente cuáles son las disposiciones de ánimo que deben tener los que quieran ser sus discípulos. Para empezar, deben comprender que los planes de Dios son muy diferentes de los planes de los hombres. Jesús no viene a esquivar el dolor y la muerte, sino a vencerlos, enfrentándose con ellos para derrotarlos. Y la cruz es el instrumento de esa victoria de Cristo. Pero obviamente ese camino es difícil de comprender y difícil de practicar. Para los hombres la cruz es un instrumento de tortura, un signo de deshonra y de fracaso. Pero el plan de Dios es un instrumento de triunfo. En el plan de Dios es un instrumento de triunfo, signo de gloria y de salvación. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Palabras duras para quienes les escucharon en aquel entonces, y también para nosotros. Preguntémonos hoy a la luz del Evangelio, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Qué esperamos obtener? No faltan tampoco hoy cristianos que identifican el reino de Dios con sus propias aspiraciones políticas y quieren utilizar el Evangelio para justificar sus ideologías, incluso políticos devotos, entre comillas, que se ponen devotos cuando se acerca el tiempo de las elecciones. No faltan tampoco otros seguidores milagreristas, llamémoslos así, que se acercan a Jesús por un interés casi comercial, para obtener algo, o solo se acercan en caso de obtenerlo. Han hecho una promesa, bueno, está bien, cumplen la promesa, pero después se van, como si nada hubiese pasado. Está muy bien que pidamos lo que necesitamos, el Señor lo enseña y lo manda, incluso milagros, si los necesitamos, pero no tenemos que hacer depender nuestra fe de las gracias que nos concede el Señor cuando se lo pedimos, porque eso sería hacer del Señor un Dios de bolsillo. Para otros, Cristo es algo así como un seguro de vida contra todo riesgo. Entonces no tiene que pasar nada malo si uno es creyente, y si pasa algo malo, entonces se tira todo al diablo.
Negarse uno mismo, tomar la cruz y seguir al Señor significa tener disposición interior para ser héroes en la fe, en la esperanza y en el amor. Cuando el Señor nos invita a seguirlo con la cruz, no nos está invitando a una especie de masoquismo espiritual, sino que nos indica que durante el transcurso de nuestra vida debemos estar dispuestos a enfrentar los inevitables dolores, contrariedades y sufrimientos que implica este seguimiento, pero con plena conciencia de que ahora nuestros dolores completan su sacrificio redentor, es decir, tienen un valor inmenso a los ojos del Padre, que ve cómo sus hijos viven y extienden la salvación de su único Hijo. Supongamos por un momento que estamos en una calle de Jerusalén en el primer Viernes Santo de la historia. Jesús pasa por la calle, agobiado por el peso de la cruz. Se detiene, nos mira, nos llama para que lo ayudemos. ¿Lo ayudaríamos? ¿Incluso no tomaríamos este gesto del Señor como una gran distinción? ¿No nos consideraríamos privilegiados por poder ayudar al Señor de la gloria en ese momento? Bueno, de eso se trata. Jesús nos lo pide hoy, aquí y ahora. Seguirlo con la cruz implica aceptar con amor, paciencia y serenidad todo lo que sufrimos siendo cristianos y por ser cristianos, sabiendo que esa es nuestra parte en la pasión del Señor. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor significará, por ejemplo, para los esposos, ser generosos con la vida, no dejarse atrapar en las redes de una mentalidad anticoncepcionista que trata de librarse de los hijos que podrían venir como si fuesen alguna cosa mala, negativa, fruto de una mentalidad hedonista y permisiva. Para quien quedase embarazada, por ejemplo, casado o no, seguir a Cristo significa decir no al aborto, no a la remota posibilidad incluso del aborto, en un mundo facilista que muchas veces defiende los derechos humanos de algunos, pero aplasta salvajemente los de otros. Para los novios significa vivir como tales y no como esposos, en un mundo que reclama derechos y se olvida de los deberes. Para el trabajador significará la responsabilidad del trabajo bien hecho, de cara a la triste fama que muchas veces tiene entre nosotros el hecho de tener un empleo simplemente, un trabajo, de ir a cobrar un sueldo a fin de mes y no de ganárselo, con una mentalidad en la cual lo importante es lo que se cobra y no lo que se produce, no ganarse verdaderamente el salario. La actitud a quien le interesa cobrar y nada más, y no hacer un mundo mejor allí desde donde se trabaja cotidianamente. Para el comerciante significará pagar los impuestos, todos los que se conciencia se puedan pagar, en una sociedad signada por la trampa, la mentira, el fraude, el estar siempre gambeteando, evadiendo. Para el joven significará realizar el estudio y el trabajo a conciencia y no simplemente pasar las materias, zafar con machetes, copiando, engañando, del modo que sea. Comprometerse con la vida de la sociedad y especialmente con la Iglesia, haciendo frente a la cultura de la droga, del trago, de la vida fácil y del egoísmo de quien no ve más allá de sus narices. Para las personas separadas o con problemas afectivos, seguir a Cristo que lleva la cruz significará valorar el vínculo matrimonial y el compromiso contraído con Dios y la Iglesia, ponderando la presencia del Señor en la propia vida y evitando la tentación de pensar que una nueva unión será necesariamente garantía infalible de amor y felicidad. Valor para superarse con fe y confianza en que el amor del Padre es capaz de curar todas las heridas, frente a tantos que dicen con sorna y desprecio, hace la tuya. Para el ama de casa, seguir a Cristo significará la heroicidad para amar en lo cotidiano frente a una cultura de dejadez doméstica y de huida del hogar. Para el pobre, para el jubilado, significará no desesperar, luchar por salir adelante sin sucumbir a la tentación del robo, de la violencia o del odio. Para los maestros significará ejercer con amor esta sublime vocación, mal valorada y mal pagada, erradicando el desaliento, la pereza espiritual y las soluciones que transforman en víctimas a quienes son objeto de la misión de enseñar. Para algunos el dolor es un motivo para apartarse de Dios. Tantos se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? El Señor nos responde hoy, porque sos cristiano, estás caminando junto al Señor y Él te pide a vos que lo ayudes a llevar la cruz, a completar lo que falta a su pasión.
La actitud no es rebelarse, sino sentirse honrado por el Señor. Así trata Él a sus amigos, por eso tiene tan pocos. Y también nosotros pedimos los favores más grandes a nuestros amigos más grandes y más íntimos. Así hace el Señor también. Cristiano, cristiana, frente a la cruz, tenés que admirarte de que aun siendo tan pequeño el Señor te elija no solo para hacerte objeto de su amor y su predilección, sino también para que lo ayudes en el acto más importante de su vida en el mundo, la redención. Y recordar que por la cruz se va a la gloria. Así fue para María Santísima, así para los santos y así también para nosotros. Amén.